mencionaron. Entonces, hemos visto que hay 4 principales adaptaciones celulares. ¿Cuáles son las principales adaptaciones celulares? ¿Cómo se adapta nuestra célula? Hipertrofia, atrofia, hiperplasia, metaplasia. Primero, esta célula tranquila, toda bien bonita. Puede ser cualquier célula de mi cuerpo, por si acaso. O cualquier célula de mi cuerpo. Núcleo y citoplasma. Si esta única célula se empieza a transformar de esta manera, ¿qué tipo de adaptación sería esa? En histología han visto que tienen forma cilíndrica. Metaplasia. De esta se va a esta. Se llamaría Metaplasia. metaplasia. Cambia la forma de la célula en más larga, ¿no? de acuerdo al medio en que se pone la célula. ¿Cuál es otra adaptación celular? ¿Qué pasa cuando se agranda más esa célula? Hipertrofia. Hipertrofia. De aquí, de lo pequeño normal que era, se va más grande, ¿no? Otra adaptación celular que hemos visto. Aumenta el número de células. ¿Cómo se llama eso? Hiperplasia. Hiperplasia. Puede pasar en cualquier parte de mi célula. Ojo, no te olvides eso. Y otra donde las células se atrofian. Se hacen más pequeñas. Atrofia. Se atrofian, ¿no? Se hace más pequeña. Atrofia. Entonces, hay 4 adaptaciones celulares. Hipertrofia cuando aumenta de tamaño. Aumenta de forma, cambia de forma, se achica, se hace más pequeño, atrofia, y el último, cuando aumenta el número, se llama hiperplasia. Algunos pueden ser hiperplasia con hipertrofia. Por ejemplo, en las pacientes embarazadas, el útero crece de tamaño y tiene una asociación mixta, hiperplasia, hipertrofia, en las pacientes que están en un continuo embarazo. Entonces, hemos visto también distintos tipos de muerte celular. ¿Cuáles son las 2 principales muertes celulares? ¿Cómo puede morir una célula? Necrosis y apoptosis. Entonces, ahí está, ¿no? Aquí miren. Listo. Un poco lento. Esta parte de aquí, ¿a qué corresponde? La necrosis. Mire, la célula normal empieza a haber vesículas intramembranosas y ahí hay unos cuerpos de mielina. Y aquí miren qué es lo que pasa. El núcleo se fragmenta, se destruye. Las mitocondrias, ¿qué pasa con las mitocondrias? Miren, se deshacen también y explota y produce una reacción inflamatoria. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes vayan viendo en esta noche, que vayan recordando. En la necrosis sí hay inflamación. En la apoptosis, miren qué es lo que pasa. Se forman cuerpos apoptósicos. ¿Y quién los fagocita? ¿Quién se los come? Los macrófagos. Rápidamente, que forma una vesícula, se lo come el macrófago. ¿Produce inflamación? No. Pregunta de examen, toda esta tablita que ven aquí. ¿Listo? Les voy a preguntar en práctica. ¿Qué tal el tamaño? Si yo le pregunto, ¿en cuál de los 2 tipos de muerte celular la célula reduce su tamaño? La apoptosis. La apoptosis. Esa fue pregunta de examen con el doctor. ¿Cuál más? A ver. ¿Hay inflamación? ¿En cuál? ¿La necrosis o en la apoptosis? En la necrosis. La necrosis. Me va a dañar a otras células más. De esta célula que está necrótica, a esta me va a dañar a varias que están de vecindad. ¿Listo? Eso también hemos visto en la anterior. Y hemos visto también que este era un proceso de... ¿Qué es ese proceso? ¿Apoptosis o necrosis? Necrosis, ¿no? Es como al final se deshace por completo la célula. Hemos visto también los tipos de necrosis. Fácilmente ver la necrosis coagulativa en dónde se presenta. ¿En qué órgano? Que tienen una sola irrigación terminal. ¿Cuáles son esos? El vaso, el corazón, los riñones. Eso produce necrosis coagulativa. ¿Por qué le dicen necrosis coagulativa? Porque la obstrucción es causada por un coágulo. ¿Y el coágulo dónde se va a encontrar? ¿En la vena o en la arteria? En la arteria. En la arteria. ¿Listo? Ustedes han visto la irrigación del vaso, que tiene una arteria que se llama arteria esclénica. Si esa se obstruye por un trombo, esa luz produce el tipo de necrosis coagulativa. Y el otro, necrosis licoafectiva. ¿Dónde se observa esa necrosis licoafectiva? El sistema nervioso central. En el cerebro, ¿no? El sistema nervioso, porque produce un tipo de necrosis, mira ahí arriba, color amarillento. ¿Por qué? Porque de ahí pus. Es el licoafectivo, pus.
Aquí lo que vimos al pie diabético, ¿no? ¿Qué tipo de necrosis tenía ahí? Mire, el dedo negro, oscuro. Coagulativa y lipoefectiva. Es una mixta, ¿no? Entre coagulativa y lipoafectiva. Ahí hay pus y allá también hay obstrucción. Entonces, es una necrosis de tipo gangrenosa. Esto le puede preguntar. La asociación de la necrosis coagulativa con lipoafectiva, necrosis gangrenosa. ¿No? Y la necrosis gaseosa, que tiene forma de queso, que parece una morfología en forma de queso en el pulmón, ¿se le observa en dónde? En infecciones por tuberculosis. En la tuberculosis. La enfermedad de la tuberculosis, ¿qué tipo de necrosis tiene entonces? Gaseosa. En los pulmones, necrosis gaseosa. Ya hemos visto todo eso. Necrosis grasa. ¿Dónde se encuentra principalmente la necrosis grasa? En el páncreas. Páncreas y el peritoneo. Cuando hay una necrosis en el páncreas y hay una peritonitis, ¿no? Eso ya también lo hemos visto. La necrosis fibrinoide, repasando. La necrosis fibrinoide, ¿en dónde se presenta? En los vasos sanguíneos. En los vasos sanguíneos, produciendo una vasculitis. Pregunta todo eso del examen. Apoptosis. Ahora sí, esto aquí no hemos visto. Ya hemos visto los tipos de necrosis. Ya hemos visto cuáles son las dos principales muertes celulares. Ya hemos visto un poco de las adaptaciones celulares. Ahora yo les pregunto, ¿qué es una apoptosis? Si les preguntan en su examen, ¿qué es una apoptosis? Muerte celular, ¿qué? Programada. Eso no le dice. Muerte celular programada. Por lo cual las células mueren al activarse, ¿qué cosa dice ahí? Las enzimas intrínsecas. Vamos a dibujar aquí una célula. Aquí su núcleo. ¿Y la célula aquí qué tiene? Una capa. ¿Cómo se llama esta membrana que lo rodea a la célula? Membrana plasmática. Membrana plasmática. Esta membrana plasmática, chicos, anoten bien, ¿cómo está formada? Fosfolípidos y proteínas. Por fosfolípidos Proteínas. y proteínas integrales. Eso han visto en fisiología. Proteínas integrales que se encuentran ahí. Ahora miren, ¿qué más nos dice ahí? Al activarse enzimas intrínsecas que degradan su ADN genómico, proteínas nucleares y citoplasma. Entonces, dentro aquí de la célula tenemos unas enzimas. ¿Ya? Y si esas enzimas dentro de la célula se activan, se estimulan, ¿qué van a degradar en la célula? Van a degradar su núcleo. ¿Qué van a degradar? La membrana plasmática, el ADN. ¿Y qué más van a degradar? Los... ¿Cuál es esto que estoy dibujando acá? Mitocondria. Eso, la mitocondria. Todos los orgánulos intracelulares lo van. Entonces, esas enzimas, ¿dónde se activan? ¿Dentro del citoplasma de la célula o por fuera? Dentro. Dentro. La célula tiene sus propias enzimas. Ya, ahí está dibujando una célula. Ahora la apoptosis. Miren. Esta célula, cuando se está destruyendo su núcleo, su membrana, va a formar, y dice acá, cuerpos apoptósicos. Se forma esta célula, se hace más pequeña y se hace como unas bolitas. ¿Ya? Donde esta parte del núcleo va a estar dividida en varias. Esta mitocondria va a estar acá, entre otras estructuras van a estar formándose en cuerpos apoptósicos. Entonces esa es una apoptosis, una muerte celular programada. Puede ser fisiológica. ¿Qué significa que puede ser fisiológica? Que es normal para el funcionamiento del cuerpo humano. Puede ser por un crecimiento normal del cuerpo, de desarrollo de mí. ¿Y qué significa una apoptosis patológica? Hay una muerte celular programada producida por una enfermedad. ¿Cuáles son las causas que fue pregunta de examen de apoptosis fisiológica? Y eso también se va a preguntar en el examen. ¿Qué dice ahí? Retirada de células neuronales y emulsión tejido dependiente. Retirada de células innecesarias, por ejemplo. Nuestro cuerpo a veces puede tener células innecesarias. ¿Y qué es lo que hace nuestro cuerpo? Lo Eliminado. produce apoptosis fisiológica porque no lo necesitamos esa célula. ¿Qué más? Involución de tejidos dependientes de hormonas. Por ejemplo, en el embarazo, El endometrio. cuando una
paciente femenina está en periodo fértil, ¿qué hace el endometrio uterino de la mujer? Sí, Prolifera, se hace más grueso el endometrio del útero de la mujer. Y cuando pasa no hubo fecundación, no hubo contacto del óvulo con el espermatozoide, ¿qué es lo que le pasa a la mujer? Le viene su periodo menstrual. Y en esas partes hay apoptosis fisiológica. ¿Es por una enfermedad esa que tiene la menstruación? No. Es porque no lo necesita el cuerpo, no necesita esas células en el endometrio y por eso producen apoptosis. Entonces, si yo tengo muchas células en mi cuerpo, ¿qué va a hacer mi cuerpo cuando ve que no son necesarias? Las mata. Apoptosis. Lo mismo, cuando hay células cancerígenas en mi cuerpo, porque todos nosotros tenemos, la mayor parte de nosotros tenemos pequeños nidos de cáncer en nuestro cuerpo. Pero ¿qué es lo que hace nuestro cuerpo? ¿Qué hace nuestro cuerpo? Equilibra eso, para que esas células cancerosas no proliferen. En todos nosotros, la mayoría de nosotros tenemos células cancerígenas. Ahí dice en el libro de Robert, todos tenemos cáncer. Pero no todos, no está proliferando ese cáncer. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está en un estado de equilibrio. ¿Gracias a qué? A la apoptosis fisiológica. No se olviden, es algo normal que pasa en nuestro cuerpo. Eliminación de linfocitos autorreactivos. Cuando uno tiene una inflamación en nuestro cuerpo, los linfocitos, han escuchado ustedes que son los soldaditos específicos en la sangre, para que esos linfocitos no me ataquen a mí mismo. ¿Qué significa la enfermedad? Que me atacan mis propias células a mí. Enfermedades autoinmunes. ¿Es frecuente en quién? ¿En el hombre o en la mujer? Más frecuente. Es más frecuente la enfermedad autoinmune, el lupus, la enfermedad de Crohn. Ahora, ¿por qué será más frecuente en las mujeres que tengan enfermedad autoinmune? Cambio por al tomar métodos anticonceptivos puede traer ese hábito, puede traer una enfermedad autoinmune. Entonces, eliminación del linfocito autorreactivo. ¿Qué significa autorreactivo? Que me atacan a mí mismo. ¿Y qué hace mi cuerpo? Al detectar que esos linfocitos, esas células en mi sangre que son autorreactivos, que me están atacando a mí, ¿qué les hace? Les hace apoptosis de manera fisiológica. ¿Listo? ¿Entendieron hasta ahí? Todo lo normal que pasa. Y fin de las funciones. Por ejemplo, en una inflamación bacteriana, hay una bacteria aquí, digamos. ¿Qué se le hace a ustedes cuando hay un puchichi, por ejemplo? ¿Han escuchado del puchichi? Hay pus, ¿no? Cuando termina eso, se cura, hay neutrófilos ahí en esa parte. Y como el cuerpo ya no los necesita porque ya se curó del puchichi, lo hace un proceso que se llama apoptosis. Los mata. No nos sirve para nada. Ni lo volvemos lo destruye, pero sin inflamación. Entonces, todas esas son las causas fisiológicas de la apoptosis. No te las digo. Y las causas patológicas, ¿cuándo se induce la apoptosis de manera patológica? Sin que yo tenga una voluntad, por una enfermedad. ¿Qué dice ahí? ¿La primera? Daño en el ADN. Cuando uno consume muchos medicamentos, por ejemplo, ¿los medicamentos son dañinos? ¿Los fármacos? Depende mucho, ¿no? Sí son dañinos, la mayoría. Por ejemplo, hay fármacos que son hepatotóxicos. ¿Qué significa hepatotóxico? Que dañan el hígado. Ellos inducen una apoptosis patológica, los fármacos, al dañar el ADN de las células del hígado. Apoptosis patológica. Fármacos hepatotóxicos. Son aquellos fármacos que producen daño en el hígado. Acumulaciones de proteínas mal plegadas, por ejemplo. Infección, por ejemplo, la hepatitis producida por un virus. ¿Cómo se llama el virus? Virus de la hepatitis. Virus de la hepatitis. Ahí el A, B, C, D, eso lo van a ver en bacterias, en virología. En una infección por una bacteria, ¿hay apoptosis patológica? Sí. Hay apoptosis patológica. Induce a la muerte celular por un proceso patológico. Atrofia por obstrucción. Por ejemplo, aquí yo tengo mi riñón. ¿Qué produce el riñón, chicos? ¿Cuál es el producto final del riñón? La orina. La orina.
Lo normal es que el riñón, nuestros riñones que tenemos, ¿cuántos tenemos? Dos, produzcan orina y lo excreten por esta vía. ¿Cómo se llama esta vía? Uretra. Uréter. Y esta de aquí arriba es la pelvis Mayor. renal. ¿Qué pasa si acá hay una obstrucción? Oh, ¿quién se salió con su bata? Que saliste con tu bata. Tu bata tenés que sacarte. Ya. Menos un punto. Menos 5. Entonces, ¿qué pasa, chicos? Aquí este riñón produce orina. ¿Y qué pasa si a nivel del uréter hay un cálculo? Hay una piedrita. ¿Has escuchado piedrita en los riñones? Sí. ¿Qué pasa si hay una piedrita ahí? ¿Qué va a pasar con la orina que está cayendo acá? Se acumula. Se acumula. ¿Y dónde se va a acumular? En el riñón. ¿Y qué creen que va a pasar con el riñón? Lo va a aplastar al riñón, lo va a comprimir, lo va a hacer que se aplaste por dentro. ¿Y qué creen que va a pasar con el riñón? Se va a agrandar de tamaño, pero toda esa parte llena de orina. Se atrofia. Se atrofia. Eso. Y eso produce una apoptosis de tipo por obstrucción. Aquí hubo una obstrucción, la orina hizo que se acumule en el riñón. ¿Y qué pasó con el riñón al ver que su tejido estaba siendo aplastado? Se hizo atrofia. Se achicó el riñón. ¿Pero qué se achicó? ¿El tamaño o se achicó el tamaño del tejido de la célula? El tejido de la célula. Eso se achicó y se volvió delgadito. Y todo esto lleno de orina. Hay esos casos, chicos. ¿Y cómo está ahora el riñón? ¿Será que ya es más grande, ya aumenta el tamaño, pero está lleno de orina? A ver, esos casos ocurren, chicos. Y produce una insuficiencia renal. ¿Le entendieron hasta acá? Atrofia por obstrucción. Acá hay un claro ejemplo. El riñón produce orina. Pero ¿qué pasa si hay una obstrucción en el paso de la orina? ¿Se acumula en dónde? En el riñón. Y lo aplasta el riñón, por dentro lo comprime. Y hace que las células que se realiza atrofia y se destruyan por medio de una apoptosis de tipo patológico. Eso es reversible. Es irreversible. Porque la apoptosis patológica es irreversible. ¿Yo riñón? Y el riñón vuelve. ¿Y qué pasa con ese riñón que está lleno de orina? Se necrosa. Hace primero apoptosis patológica y produce una insuficiencia renal. ¿Cuál es su tratamiento? Sacarlo y ponerlo. Si son los dos. ¿Pero una persona puede vivir con un solo riñón? Sí. Puede vivir como uno solo. No pasa nada si uno está dañado, no puede vivir. Pero si los dos están dañados, hay mamilla, ¿no? Hay que ver qué sobrino se está enfermando, eso hay que ver, hay que buscarlo. Ya. Esto pregunta, chicos, y le pone a veces apoptosis fisiológica patológica y le pone son causas de apoptosis patológica y le aumenta esto de aquí, eliminación del linfocito autorreactivo. Le aumenta acá ya. Nada más. Y ese es el excepto ya. ¿No? Listo, chicos, ¿se entendió? Así son más o menos las preguntas. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Facilito? Sí. ¿Quién tiene preguntas? Yo lo vuelvo a repetir todo esto si es posible. ¿Nadie? No, sí. Dígame. Es la acumulación de proteínas más Este es otro tema más interesante. Cuando la célula se acumula de proteínas, si hay proteínas mal plegadas, ¿qué va a pasar? ¿Será que va a poder formar unas nuevas organelas? No. Buenas organelas, ¿será que no va a producir buenas organelas? ¿Y qué va a pasar con la célula? Al no tener organelas, porque la célula tiene órganos. Al no tener organelas, ¿qué va a pasar? No va a funcionar. ¿Va a producir ATP? No. ¿Y qué va a pasar con la célula? Apoptosis. Muy bien. Por un corto periodo de tiempo. Esa es la acumulación de proteínas más plegadas. ¿Listo? Características morfológicas. Esto pregunta de examen. ¿Cuáles son las características morfológicas de la apoptosis? Primero, en la apoptosis, ¿qué es lo que pasa? La célula, ¿qué tamaño va a estar en el proceso de la apoptosis? ¿Va a estar más grande o más chiquita? Más chiquita. Más pequeñita va a estar la célula. Uno. Segundo, ¿qué dice? Condensación de la cromátina. Va a estar aquí más condensado, más oscuro el núcleo. ¿Qué más dice ahí? Formación de vesículas. ¿En dónde? En la membrana. En la membrana citoplasmática, aquí. Se va a acumular vesículas.
en la apoptosis. Y se van a formar cuerpo apoptósico. Y va a haber por último fagocitosis de las células apoptóxicas. ¿Quién me lo fagocita estos cuerpos? Esta célula se vuelve así. ¿Quién me lo fagocita esos cuerpos apoptóxicos? Los macrófagos. Y en la necrosis, ¿quién me lo fagocita los restos celulares? Una cosa, los neutrófilos. Los neutrófilos inducen inflamación. Sí. ¿Y los macrófagos? No. Ellos no tienen, se los comen a la célula que está así con cuerpos apoptósicos y ¿todos lo entendieron? Uy. Igual ahí lo están grabando por si hay preguntas, ¿no? Por si quieren repasar. No liga. Entonces, mira, ahí está la fase de la apoptosis allá arriba, ¿no? ¿Cómo se hace? Mira, esa célula allá arriba está normal. Y acá, ¿cómo está la célula? Más pequeña, ¿no? Formando eso. Más pequeña, y aquí forma cuerpo apoptósico. Mira, hay unas bolitas ahí, así como que tienen su propia membrana. ¿Y quién se los come? El macrófago. Se los come rapidito y así no hay respuesta inflamatoria. ¿Listo? Entonces no se olviden, causas fisiológicas y causas patológicas de la apoptosis. Ahora la apoptosis, chicos, tiene dos vías. La apoptosis tiene dos vías. Para que la célula pueda morir, tiene dos vías. Una vía intrínseca, que por ende se sobreentiende que es dentro de la célula, y una vía extrínseca, que es por fuera de la célula. Hay dos vías entonces, intrínseca y extrínseca. Ahora, chicos, dentro de esas dos vías, que ahorita vamos a ver todo el proceso, mire cómo termina, formando cuerpo apoptósico, y el macrófago se lo come, se lo fagocita. Pero ahorita vamos a ver, antes de que se forme el cuerpo apoptósico, vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Ya? Primeramente, en ambas vías hay un grupo de moléculas que se llama anti-apoptósica y pro. ¿Cuál de estas dos son las que se encargan de evitar la apoptosis de la célula? Evitar que muera. La anti-apoptósica. Memoria es esto, chicos. BCL2, BCLX1 y MLS. Son memoria. Ahí si lo tienen siquiera un cuadrito. Pero el principal antiapoptósica es esta. ¿Cuál es esta? BCL2. ¿Dónde se encuentra todo esto? En el citoplasma. Dentro en el citoplasma, en el citosol de la célula. Acuérdense bien eso. Y la proapoptósica, ¿qué significa pro? A favor, que quiere y que produce la muerte, induce la muerte de la célula. ¿Cuál es esa? La BAC y el citocromo C. Estos dos se encuentran también dentro de El citoplasma. dentro del citoplasma. Y el citocromo C En la mitocondria. se encuentra en la membrana mitocondria. ¿Ya? Aquí sí, de la mitocondria, En aquí. el espacio intermembranoso. Ahí se encuentra el citocromo C. Normalmente el que haya, sí. Están inactivas. Entonces, para que entiendan bien esta apoptosis, estas dos vías, ambas entre sí están en un estado de equilibrio. Tanto entre moléculas proapoptósicas y antiapoptósicas. En nuestro cuerpo ahorita, todos nosotros, estamos en un estado de equilibrio. Así está. Estas son las que favorecen la muerte y estas las que impiden la muerte. Están así en contacto, equilibrio. Lo normal, eso es lo que pasa. Es que pase eso, es lo normal. Ahora, ¿qué pasa si uno de estos dos se altera? Eso es otro, ¿no? Vamos a ir entonces a la vía mitocondrial de tipo intrínseca. Vamos a ver aquí. Miren este ejemplo con este ejemplo. Esta es la vía intrínseca. ¿Qué es lo que dice allá arriba? Célula viable, dice, ¿no? Aquí, ¿qué lugar es este de la célula? La membrana. La membrana plasmática de la célula. Este es su núcleo. Aquí se encuentra un receptor proteico. A ese receptor de proteico le llegan varias sustancias, varias hormonas, entre ellas una de ellas que es la hormona del crecimiento.
¿Saben cuál es la hormona de crecimiento, no? GH. GH. Es la encargada de que una persona crezca. Ahí viene esa hormona. ¿Y qué es lo que le va a representar a la célula? Mira, allá qué dice. Producción de proteínas antiapoptósicas. Producción de proteína antiapoptósica. Muy bien, entonces esta hormona de crecimiento GH que normalmente hay en nuestro cuerpo, ojo, esto es lo que pasa normalmente, produce moléculas antiapoptósicas. ¿Cuáles son? ¿Cuál es la principal molécula antiapoptósica? Que le dije hace rato? BCL2. Y aquí está, miren, y el citocromo C, ¿dónde se encuentra? En la membrana, ¿no? De la mitocondria. Pero no sale de ahí, no sale hacia afuera. El citocromo ahí nomás se queda. Entonces no se sale el citocromo C y la célula, ¿qué es lo que hace? Sobrevive. Vive. Ahorita lo que ustedes, sus células, su cuerpo así están ahorita. Pero digamos que ustedes se enferman, ¿ya? Dejan de secretar GH, dejan de secretar hormonas. ¿Qué es lo que pasa ya? Viene la irradiación. ¿Qué es irradiación? La luz ultravioleta, por ejemplo, del sol, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en este caso? ¿Qué dice allá? La lesión del ADN. Entonces en este caso no va a haber esa señal, ¿ya? Ahí está, miren. No va a haber señales de supervivencia de la célula. No va a haber esa señal. Ustedes están enfermos, digamos. Hay lesión celular. ¿Y qué se activa? El canal. Se activa el canal de, ¿qué dice ahí? Bax. Eso. Se activa el canal de Bax y Bax. ¿Qué era ese Bax y Bax? Proteínas apoptósicas. ¿Eran pro o eran anti-apoptósicas? Pro-apoptósicas. Entonces esos canales Bax y Bax van a abrirse ¿en dónde? En la membrana de la mitocondria. En la membrana de la mitocondria. Esto ocurre todo esto dentro de la célula. ¿Y qué es lo que va a inducir? La salida del citocromo. La salida del citocromo de dentro de la mitocondria hacia afuera. ¿Y qué va a hacer el citocromo C? Activar las caspasas. Activa las caspasas. Entonces la apoptosis se debe, tanto la vía intrínseca como la extrínseca, a la activación de las caspasas. ¿Quién tiene la culpa de todo? Las caspasas. ¿Listo? Y esta caspasa, ¿qué es lo que va a pasar con estas caspasas? Estas caspasas van a empezar a dañar, ya van a empezar a dañar, a lesionar las distintas partes de la célula. Por ejemplo, va a dañar su núcleo. Va a activar también, las caspasas activan enzimas. Por ejemplo, ¿cómo estaba formado la membrana de la célula? Por fosfolípidos. Entonces las caspasas activan las fosfolipasas. ¿Qué significa fosfolipasa? Que degrada fosfolípidos. Que degrada fosfolípidos. Entonces, ¿a quién va a dañar? A la membrana. Otro. Va a activar también las caspasas, las nucleasas. ¿Y qué hacen las nucleasas, chicos? Degradan el núcleo. Entonces va dañando constantemente. ¿Gracias a quién? A las caspasas. Ahora, ¿quién inicia? ¿Qué tipo de caspasa? Hay varios números, hay 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál es la caspasa que se encarga de iniciarme esta vía intrínseca de la apoptosis? ¿Qué número de caspasa? Hay caspasa 1, caspasa 9, caspasa 8, caspasa 9. ¿Cuál? La caspasa 9. ¿En la vía intrínseca o extrínseca? Intrínseca. Eso es pregunta de examen, no se olviden. ¿Se entendió hasta ahí? Volvamos a ver entonces atrás, miren, y lo vamos a entender este dibujito. ¿Qué dice allá? Citocromo C activa las proteínas pro-apoptósicas y esa pro-apoptósica activa a las caspasas. Y como es la vía intrínseca, esta parte de acá, ¿a quién va a activar? A la caspasa 9. ¿Y esa qué es lo que va a hacer?
Endonucleasas. Activación de endonucleases, que son las enzimas que degradan el núcleo y fragmentan el núcleo. ¿Qué dice allá? Degradación del citoesqueleto. ¿Cuál es el citoesqueleto de la célula? ¿Por qué la célula tiene esta forma así? Microtúbulos, filamentos y filamentos intermedios. Por microtúbulos, filamentos de actina y miosina, ¿no? Entonces, todo eso, ¿quién me lo degrada? Las caspasas activaron enzimas para degradar ese citoesqueleto. ¿Listo? Entonces, vean ustedes que ¿quién es el principal culpable de ahí? La activación de las caspasas. ¿Dentro de la célula o por fuera de la célula? Dentro de la célula. Todo ocurre aquí adentro. ¿Y quién me lo activó las caspasas aquí en la vía intrínseca de la apoptosis? El citocromo C. El citocromo C. ¿Y dónde estaba el citocromo C? De la mitocondria. En la membrana de la mitocondria. Aquí. Ahí miren el dibujito. La mitocondria tiene una membrana adentro. Ahí estaba el citocromo. ¿Cuándo salía el citocromo C de la mitocondria? Cuando se activa el canal VAC. ¿Cuándo? Cuando se activa el canal. Cuando se abren los canales de VAX. VAC. Y esas son proteínas proapoptósicas o antiapoptósicas. Proapoptósicas. Proapoptósicas, porque inducen la apoptosis. Es un poco chispadero, pero se entiende, ¿no? Se va entendiendo que el principal son las proapoptósicas por el citocromo C en la vía intrínseca. Entonces, si le preguntan en su examen, ¿cuál es la caspasa que se activa en la vía intrínseca de la apoptosis? La caspasa 9. ¿Ya? Vamos ahora con la parte de la vía extrínseca de la apoptosis. Es similar, Pero diferente. es similar lo que pasa en la vía extrínseca. ¿Qué es lo que pasa en la vía extrínseca? La célula muestra aquí en su membrana señales de muerte. Por fuera. No aquí adentro, por fuera. Unos receptores que se llaman señales de muerte. Y ahí está. Por ejemplo, está ahí el complejo FAS, que está acá. Y el otro es el complejo cuando se une, FAS. Se llama el complejo FAS y FAS. Ambas se unen y producen una molécula FAT. Y este es un poco complejo. Pero miren, al final, ¿a quién activan dentro de la célula? La procaspasa 8. A la caspasa 8. La procaspasa se vuelve caspasa 8. ¿Y esta caspasa 8 qué es lo que hace? Apoptosis. Ejecuciona las caspasas y otra vez activa la nucleasa, la fosfolipasa y degradan el citoplasma, todo eso. Y produce la apoptosis. Entonces, si yo les pregunto, la vía extrínseca de la apoptosis está activada ¿por qué caspasa? Por la 8, ¿no? Caspasa 8. Bien. Así, cortito. ¿Alguna pregunta que tengan ahí? Lo podemos ver a Ya, de la extrínseca son señales de muerte que salen, ¿de dónde? ¿De dónde están esas señales de muerte? De la membrana plasmática de la célula. Aquí hay receptores de muerte. ¿Ya? Y esos receptores de muerte le llaman a uno, le dicen, está vení, yo estoy en peligro, quiere morir la célula. Receptores de muerte, pero por fuera de esas cosas. Y se une con el FAS y el otro con el lado FAS. Se une ambos y forman un complejo que se llama FAT. Así para hacerlo más sencillo. Y ese FAT, con la unión de esos complejos, los receptores de muerte, activan ¿qué caspasa? 8. Y la 8 empieza a producir nucleasa, activar enzimas intracitosólicas que son la fosfolipasa, nucleasa, destruyen también el citoplasma y los orgánulos de la célula, proteasas también. Gracias a la activación de qué caspasa ahí? 8. La caspasa 8. ¿Listo? Así. ¿Hasta ahí se entendió? Pero yo les pregunto, en la vía extrínseca, ¿qué otra caspasa aparte de la 8 la activa? Procaspasa. Anoten entonces, la vía extrínseca se activa por qué caspasa? La 8 y la 10.
Muy bien, me hicieron caso algunos los que estudiaron. Entonces hemos visto que hay dos tipos de muerte celular. Principalmente, es la apoptosis y la necrosis. Hemos visto los distintos tipos de necrosis. Ahora vamos con otros tipos de muerte que también el doctor a veces en esa parte pregunta. Otros tipos de muerte celular. Por ejemplo, la necroptosis. Esa fue la pregunta de examen del año pasado. En 2024. ¿Qué es la necroptosis? Ahí que dice esa cosa. ¿Qué es la necroptosis? Es un híbrido. ¿Qué significa híbrido? Combinación de una apoptosis y de una necrosis. Apoptosis, necrosis. ¿Ya? Similares a una necrosis y a una apoptosis. ¿Pero será que hay inflamación? No, sí. ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? Hay inflamación en esa necroptosis. Hay inflamación. Hay inflamación. Por eso también se llama necrosis programada. ¿Ya? Pero lo interesante de esto es que no activa, ¿qué dice ahí arriba? No activa las capas. Ninguna capa, nadie capa, esa para su casa. Y es similar a la vía extrínseca de la apoptosis, es algo similar, pero no tanto. Se ha visto moléculas de fase, pero no. ¿Ya? Más bien participan sinasas como la RIPK1, eso ya es memoria. Entonces, chicos, la necroptosis, quiero que se queden con esto. Es una combinación mixta. ¿De qué? De la necrosis y la apoptosis. ¿Dónde podemos encontrar necroptosis? Denme un ejemplo. Por ejemplo, esta es una placa histológica de un hígado. ¿Ya? Pero ¿qué le llama la atención? Mira, acá hay una. ¿Será que es normal que tenga esas bolitas redondas? ¿Qué son esas bolitas redondas? A ver, ustedes en histología han visto los tejidos. Son adipocitos. ¿Están dentro del hepatocito o están por fuera del hepatocito esas disfunciones lipídicas? Dentro. ¿No? Son gotitas lipídicas. Entonces estamos hablando de una esteatosis hepática. Entonces, si yo les pregunto, ¿qué significa esteatosis hepática? ¿Qué significa esteatosis hepática? Le dicen en el hospital, doctor, este paciente tiene esteatosis hepática. ¿Qué significa esteatosis hepática? Acumulación de grasa o lípidos en el hígado. ¿En un paciente alcohólico puede haber esto? Se llama esteatosis hepática alcohólica. Y un paciente que come harta grasa todos los días, se come pollito de 10 de su caserita. ¿Será que va a tener esteatosis hepática? Puede ser, puede ser. Hay grado 1, grado 2, grado 3. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esteatosis hepática? Acumulación de lípidos, grasas, ¿en dónde? Puede ser alcohólica, por alcohol, y puede ser por consumo excesivo de grasas. Un pollito a la broaster, ¿no? Cada vez. Su almuerzo y su cena es pollito a la broaster de ese paciente. Claringo tiene esteatosis hepática de cualquier grado. ¿Ya? Y esa esteatosis hepática a lo largo del tiempo, cuando ya él come todos los días, pero hasta ya tiene 40 años, ya es un buen médico. Ya. Pero le viene lo malo. ¿Qué dice ahí? Cirrosis, ¿no? La esteatosis hepática produce una cirrosis. ¿Y por qué producía cirrosis, chicos? ¿Qué les dije que era la necroptosis? Combinación de necrosis y apoptosis. ¿Hay inflamación? Sí. Es una inflamación crónica y a lo largo se va a fibrosar y va a producir cirrosis. ¿Han escuchado cirrosis hepática, no? ¿Han escuchado? Lo vamos a avanzar eso en casco. ¿Qué es la cirrosis? ¿Cómo? El hígado graso. Por consumo de mucha grasa, lo que estamos hablando. Pero no es lo mismo. ¿Cómo? No es lo mismo cirrosis y hígado graso. No es lo mismo. Primero hay esteatosis. Esteatosis y... Esteatosis. Primero hay esteatosis. ¿Qué es esteatosis? ¿Hepática? Acumulación de grasa. Y esa es una forma de necroptosis. ¿Hay inflamación o no hay inflamación del hígado? Hay. Y esa inflamación, el final de la inflamación, ¿qué es lo que pasa en el final de la inflamación? Hay cicatriz, ¿no? Cuando ustedes se cortan, así está, se hincha, y luego, ¿qué es lo que pasa? Una
Cicatriz. Cicatriza. Y este cirrosis significa hígado cicatrizado. ¿Ya? Por eso yo le digo, la necroptosis, ¿hay inflamación o no hay inflamación? Hay. Y cuando hay inflamación, al final de la inflamación hay cicatriz. Entonces esa cirrosis, ese hígado, ¿qué va a tener? Cicatriz. Entonces, ¿será que va a funcionar el hígado? Si tiene todo cicatriz, está cicatrizado el hígado, ¿funciona bien? No va a cumplir su función. Y a lo largo de esa cirrosis se convierte en cáncer de hígado. ¿Listo? Grave, ¿no? Entonces no se olviden que la cirrosis puede tener un paciente alcohólico. Porque hace cirrosis hepática. Puede tener un paciente que obeso y que consume mucho poquito de pan. Sí. Puede tener cuando no ahorita, sino a los 40 años, 50 años. Ya te pasa poco. Gracias a la no pasa nada. Se crece HDL. Más bien, es mejor. HDL. Van a ver ustedes en bioquímica que hay grasas buenas y grasas malas. Van a ver eso en bioquímica. Ahora, la cirrosis, ¿a dónde se puede progresar la cirrosis? A un cáncer de hígado. Vamos a avanzar cuando hablemos de gastro. ¿Listo? Que es su tercer parcial. Entonces, la estetosis hepática es una forma de necroptosis. ¿Qué otra forma hay de necroptosis? ¿Qué dice ahí? ¿Qué órgano es ese allá arriba? El páncreas. ¿Qué tiene ahí? Unos lugares oscuros tiene ese páncreas. ¿Qué significa la inflamación del páncreas? ¿Cómo se dice la inflamación del páncreas? Pancreatitis. Pancreatitis. Entonces una pancreatitis. Hay también necroptosis. Hay una combinación de apoptosis y necrosis. Vamos a ver eso en campo, bien a detalle. ¿En dónde más puede haber necroptosis? Ejemplos de necroptosis. ¿Quién tiene a ver su Robin? Otros ejemplos de necroptosis, aparte de estetosis hepática, aparte de pancreatitis. ¿Hay quien no tiene su Robin ahí? Porque fue pregunta de examen. ¿Su Robin? ¿Dónde está? Ahí tiene uno donde dice necroptosis. Por ahí está, necroptosis. ¿Ya? Entonces no se olviden, esto aquí pregunta en el examen. El doctor. ¿Listo? ¿Se encontró o no se encontró? Ya. Mientras vamos por la piroptosis. ¿Ya? También en el ACV, miren. ¿Qué órgano es este de acá? Cerebro. ¿Qué arterias son estas? Miren, las arterias cerebrales, miren. ¿Qué pasó aquí con esta arteria, con una de esas arterias? ¿Qué pasó? Miren. Obstrucción por un trombo, se llama ACV isquémico. Eso, accidentes cerebrovasculares. Eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de patología del sistema nervioso. ¿Ya? Vamos a ver eso más adelante. Qué bonita esta parte. Aquí también se produce una necroptosis por isquemia. Vamos a ver igual. ¿Listo? Por una isquemia aparece necroptosis en un ACV. ¿En dónde más dice? ¿Están entendiendo ahí sus romis? Necroptosis dice esteatosis, ¿qué más dice? Está ahí en esa regla. Muy bien. El Parkinson, por ejemplo. ¿Qué es la enfermedad del Parkinson, chicos? Vamos, todos a ver. ¿Qué es la enfermedad del Parkinson? Una enfermedad neurodegenerativa que afecta a la zona. Todo silencio, por favor. ¿Qué es el Parkinson? Una enfermedad neurodegenerativa. Es una enfermedad neurodegenerativa. El Parkinson, chicos, ¿dónde destruye? A ver, voy a dibujar un corte transversal de este órgano de acá. La sustancia negra. Y acá hay una parte negra. Sustancia negra. ¿Se acuerdan de la neuroanatomía? El mesencéfalo tiene una sustancia negra. ¿Qué secretaba esa sustancia negra? Dopamina. Y GABA. ¿No te hacían algunos de mis estudiantes de neuro? A ver, produce GABA y dopamina, ¿no? En la enfermedad del Parkinson,
Se destruye esa sustancia. Miren. O locus negro. Se destruye esa sustancia. ¿Y qué es lo que pasa? Temblor. ¿El paciente va a producir dopamina en su cuerpo? No. Entonces va a empezar a crecer la producción de acetilcolina. ¿Qué va a tener el paciente? Temblor. Temblor es muy fácil. Hay tipos, a ver, ritmo, que va continuamente. Temblor continuo. Temblor continuo, porque al inicio no hay temblor. Al inicio se manifiesta con rigidez. Rígido. ¿Cómo? Es una enfermedad hipertónica hipocinética. Vamos a ver eso cuando hablemos de neuro. Entonces, en la enfermedad de Parkinson, ¿por qué se destruye esa sustancia negra? ¿Por necrosis o por apoptosis o por necroptosis? Necroptosis. Entonces, 4 causas de necroptosis. Esteatosis hepática. Segundo, pancreatitis. Tercero, ACV isquémico o por reperfusión. El otro, Parkinson. y enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson. ¿Dónde afecta el Parkinson? A la sustancia negra. ¿Y qué hace en la necroptosis? Esto aquí se destruye, ¿no? Y no hay producción de dopamina. 4 causas de necroptosis. Eso es pregunta de examen. Piroptosis. ¿Qué es piroptosis? Su mismo nombre incluso lo dice. Piro. Calor significa piro. Piroptosis. ¿Qué significa? Liberación de interleucina 1. ¿Qué hace la interleucina 1, chicos? A ver. Estimula la fiebre. Cuando una persona tiene fiebre, a la tipo ustedes díganle, usted está elevada la concentración de interleucina 1. Cuando una persona tiene fiebre, es causada por la interleucina 1. Vamos a hablar de eso más adelante. ¿Qué son las interleucinas? Todo eso lo vamos a ver más adelante. No es necesario que ahorita se lo aprenda. Entonces la piroptosis es la liberación excesiva de interleucina 1 y eso va a producir a mi paciente fiebre. Y la inflamación activa, ¿qué caspasa? ¿Qué caspasa dice ahí, chicos? Miren, caspasa 1, ¿dentro de la célula o por fuera de la célula? ¿Dentro o por fuera? Por dentro. Dentro, todo eso pasa en dentro, chicos. A diferencia de la apoptosis, se caracteriza por liberación de mediadores de la inflamación. Por ejemplo, las bacterias, cuando infectan una parte de mi piel, alguna parte de mi órgano, este proceso se produce piroptosis. ¿Listo? Entonces, si yo les pregunto, los microorganismos, las bacterias, pueden causar la muerte de la célula infectada. Una célula se puede infectar con una bacteria, ¿sí? Sí. ¿Sí? Se infecta. Van a ver ustedes en bacterias. ¿Qué células son intracelulares? ¿Qué bacterias son intracelulares? Hay bacterias que se meten a la célula y se llaman bacterias intracelulares que se meten a la célula. Y eso produce un tipo de muerte llamado piroptosis. ¿Qué se eleva? La interleucina 1 y activa la caspasa 1. Sí. Ferroptosis. ¿Qué significa ferroptosis? Es muerte celular por exceso de hierro. ¿Sabían ustedes que al consumir mucho hierro o al tener una enfermedad metabólica del hierro, se acumula alto hierro en nuestro cuerpo? ¿Ya? O también puede ser por ero. ¿Qué significa ero? ¿Quién estudió? A ver, Pato, como les dije, ¿quién estudió? ¿Qué significa ero? Especies reactivas de oxígeno. ¿Ya? Esto de aquí oxidan a mi cuerpo, entonces yo tengo que consumir antioxidantes. ¿Dónde hay antioxidantes en los alimentos? A ver. El limón. En las naranjas, ¿dónde más? En la manzana. Todos los alimentos son antioxidantes. No todos. Las frutas tienen propiedades antioxidantes. Y eso evita. La verdura. Claro, la verdura. Y eso evita de que mi cuerpo se oxide por radicales libres, que son los ERO. Y así las células no se mueran. ¿Listo? Esto se observa en el cáncer, incluso en el ACV y en las enfermedades neurodegenerativas. ¿Listo?
¿Qué más? A ver, vamos a continuar. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya. Autofagia. ¿Qué significa autofagia? Auto a mismo. Comerse a sí mismo. Es un canibalismo. ¿No? ¿Qué pasa si yo me muerdo mi brazo, me estoy mordiendo masticando en un canibalismo? ¿Sí o no? ¿Sí? Autofagia. Lo mismo hacen las células de mi cuerpo. ¿La célula se puede comer a sí mismo? Sí, se llama el proceso de autofagia o canibalismo celular se llama. ¿Qué dice allá? Miren. ¿Por qué hace eso la célula? Eso mismo. Si entra en un estado la célula de supervivencia. Y por eso hace el autofagia. Se come a sí misma. ¿Por qué? Por falta de nutrientes. Entonces una persona flaquita así con sus huesos, no sé si han visto a un paciente con tuberculosis, ¿han visto? Pacientes con TB, ¿cómo son? Flaquingos, todo esto se nota ahí. Apenas están así. Su cuerpo está con un constante autofagia. ¿Por qué? Porque todos los nutrientes se lo está comiendo ese bicho y se lo está comiendo su metabolismo. Pacientes con tuberculosis tienden a ser catéxicos, flaquingos, por esto mismo. Entonces, es un mecanismo de supervivencia en estados de privación de nutrientes. Es el autofagia, chicos. Y allá arriba, miren, ven un cerebro normal y allá un cerebro. ¿Cómo está ese cerebro allá a diferencia de este? Más pequeño. ¿Cómo están sus circunvoluciones, sus surcos? ¿Cómo están? Más profundo. Y el cerebro está más pequeño, ¿no? Que el otro. Esa es la enfermedad del Alzheimer. ¿Han escuchado? ¿Qué pasa con el cerebro? Se atrofia. ¿Será que la persona va a poder expresarse bien, hablar bien, hacer normal, tener memoria de es una enfermedad neurodegenerativa? Lo vamos a ver en neuro. ¿Por qué? Porque el paciente tiene un constante autofagia. Es el resultado de una autofagia del cerebro. Entonces hay fases de la autofagia, chicos. Hay una fase que se llama fase de iniciación, alargamiento. Mire, se alarga esta parte y ahí se lo está comiendo esta parte. Esto ocurre dentro de la célula. Aparece una membrana y se los va comiendo a los organeles de la célula, sus órganos, mitocondrias, al retículo endoplasmático, al aparato de Golgi, todo eso lo encierra la célula. Y forma un autofagosoma. ¿Qué significa autofagosoma? Que a ella misma la célula se va a comer, se va a fagocitar. Se une con el lisosoma. ¿Y qué es el lisosoma, chicos, en la célula? Aquí digamos un lisosoma dibujo. El organismo digestivo de la célula. Un lisosoma acá en la célula. El estómago de la célula. Es el aparato digestivo de la Célula. célula. Es como su estómago. ¿Y qué tienen los lisosomas? Enzimas. Enzimas que degradan las proteínas. Entonces, va a degradar a su aparato de Golgi, a su mitocondria, todo eso lo va a degradar haciendo una autolisosoma. ¿Y eso de ahí qué va a hacer? Se va a reciclar para dar de comer a la misma célula. ¿Entienden? Todo esto de aquí se produce ¿en dónde? En la célula. Aquí se forma el autolisosoma. Y estos organelas que estaban aquí de sobra, todas estas aquí se van a ir por esto, aquí esta parte de acá. Se va a degradar y va a dar alimento a la propia célula. Y hasta el final que se vuelve apoptosis. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Son pasos de la apoptosis. Inducción, alargamiento, maduración, fusión con el lisosoma y la degradación. Y en esta degradación, ¿qué es lo que se recicla? Proteínas, aminoácidos se reciclan para alimentar a la propia célula, a sí misma. Y al final, ¿qué es lo que pasa? Entra en un estado de apoptosis, directamente. Y ese es el proceso de autofagia. Esto. Las mitocondrias, chicos, ¿dónde se encuentran? El citoplasma. Aquí vamos a dibujar una mitocondria. Dentro de la célula. Imagínense que esta célula de aquí tenga
Hipoxia isquemia. ¿Qué significa hipoxia? Falta de oxígeno. ¿Quién transporta el oxígeno en mi cuerpo? Los eritrocitos. Los eritrocitos. Los glóbulos rojos. ¿Ya? En mi sangre lo transportan. Y esta llega hasta la punta de mi dedo. Y acá hay células. Y todo ese oxígeno que yo respiro llega hasta aquí. Hasta la punta de mi dedo. Gracias a quién me lo transporta? Los glóbulos rojos por medio de la sangre. Ahora, ¿qué pasa si mi paciente tiene no puede respirar bien? Doctor, no puedo respirar bien. ¿Será que hay suficiente oxígeno? No. Eso significa estar en un estado de hipoxia. Y esa hipoxia, chicos, ¿qué es lo que produce? ¿Qué dice ahí? Daño mitocondrial. Daña a la mitocondria. La escasez de oxígeno en la célula daña a la mitocondria. ¿Y qué hace la mitocondria? ¿Cuál es su función principal de la mitocondria? A ver si les preguntan en fisiología. Producir ATP por medio de la fosforilación. Lo van a ver en bioquímica acá. Y esa fosforilación activativa aumenta los niveles de ATP en la célula para que pueda hacer mitosis y todo lo demás, ¿no? Los procesos celulares. Ahora, ¿qué pasa aquí en esta daño mitocondrial? ¿Va a producir ATP? No. ¿Y qué va a producir esa ausencia de ATP? Múltiples efectos anterógrafos. Por ejemplo, va a producir una lesión celular. ¿Qué más va a crecer? Si no hay oxígeno, van a empezar a crecer las especies reactivas de oxígeno, que son las ERO. ¿Y las ERO qué es lo que hace la célula? Daña los lípidos, daña las proteínas y daña el ADN. Daña al ADN, daña a los lípidos de membrana y daña ¿a dónde más? A las proteínas, o sea, a las otras organelas las daña, el aparato de Golgi lo daña. Entonces, ¿dónde se encuentran las ERO? ¿Dentro de una célula o por fuera? Dentro. Las ERO, no se olviden, son perjudiciales para mi cuerpo. Y yo, como ser humano, ¿qué necesito hacer para disminuir la concentración de ERO en mi cuerpo? Aumentar la concentración de oxígeno. Aparte de la respiración, nutrición con antioxidantes. El ejercicio es bueno para tener buena repercusión sanguínea. Entonces, las ERO y la disminución del ATP producen descenso. Y esto puede, al haber hipoxia y isquemia, puede llegar a una necrosis. ¿Vieron distinto? No llega a una apoptosis. Las ERO son agresivas, atacan a la membrana, a los lípidos. ¿Y qué va a pasar con la membrana del lípido? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué pasó ahí? Se rompe, estalla y produce un proceso de inflamación igual necrosis. ¿Le entendieron este cuadrito de acá? Sí. Entonces, cuando hay daño mitocondrial por isquemia, hipoxia, ¿qué significa isquemia? ¿Cómo? La baja frecuencia de sangre. Isquemia significa bajo flujo sanguíneo en un tejido y por ende bajo de oxígeno. Leí que en la hipoxia van relacionadas. Sí, van relacionadas con isquemia. Muy bien, excelente vista. Pero ambas a la vez se relacionan y por ende ambas producen un daño mitocondrial. Denme un ejemplo de dónde pasa esto. ¿Cuál es ese? Infarto del miocardio. ¿Cuáles son las arterias que irrigan el corazón? Vamos. Coronaria izquierda y coronaria ¿Qué derecha. pasa si se taponean esas arterias? Se tapan por un trombo y hay isquemia y hipoxia. ¿Qué es lo que pasa? Muere el miocardio. Muere el miocardio. Daño mitocondrial ¿en qué célula? Del corazón. ¿Cómo se llama la célula del corazón? Miocardocitos. Miocardiocitos o cardiomiocitos. Y a la larga, esa célula con daño mitocondrial, esos miocardiocitos con daño mitocondrial, van a llegar a necrosis. Ahí se produce el infarto de miocardio. Entonces ya saben cómo se produce el infarto. ¿Cuál es la principal causa de ese daño mitocondrial? Isquemia, hipoxia. ¿Por qué hubo isquemia y hipoxia? ¿Qué pasó con la arteria coronaria del corazón? Se obstruye por un trombo, por una aterosclerosis. ¿Han escuchado aterosclerosis?
Es la principal causa de infarto en nuestro país. Aterosclerosis. Entonces, primero, ¿qué es? Vamos a hacer una línea de tiempo. La arteria coronaria, ¿qué se hace? Se obstruye. ¿Llega irrigación al corazón? No, no llega irrigación. Todo esto está vacío y acá hay sangre, pero acá hay un trombo obstruyendo. ¿Qué va a pasar con esa zona del corazón? ¿Ahí qué células se encuentran ahí? Miocardiocito. ¿Y qué va a pasar con esos miocardiocitos? Van a tener isquemia y luego hipoxia. Y esos miocardiocitos en sus mitocondrias va a haber un daño mitocondrial. Daño mitocondrial. ¿Va a haber ATP o no va a haber ATP? No va a haber ATP. ¿Va a haber radicales libres? Porque ahí no hay oxígeno, ¿no? Hipoxia. Y al final llega un infarto. Infarto es lo mismo que necrosis. ¿Listo? Necrosis. ¿Se entendió? Sí. Entonces es un esquema, un ejemplo de un infarto por tipo de algo. Esto es lo que pasa. También puede ser por entrada de calcio. No se olviden que mientras más calcio haya en nuestro cuerpo, mientras más calcio haya en nuestras células de nuestro cuerpo, penetran. ¿A dónde van a penetrar ese calcio? A la mitocondria y pueden producir, miren, aumento de permeabilidad mitocondrial y activación de enzimas celular, fosfolipasa, nucleasa, entre otras enzimas que degradan la célula. Entonces hay varias partes en donde atacar a la célula, ¿sí o no? ¿No? Listo, por el calcio. Entonces el calcio, mucho en la sangre, ¿es malo o es bueno en la sangre? Mucho calcio en la sangre. Malo, muy malo, muy malo. Calcio malo. Tener mucho calcio no es bueno. ¿Ya? Por si acaso la leche es el peor calcio. No es el mejor calcio la leche. ¿Ya? ¿Cuál es el mejor calcio de nuestros alimentos que podemos nosotros consumir? La carne. Carne roja. La carne. Es el mejor calcio. Mejor que la leche. ¿Listo? Y ahí ya van a empezar a hablar. No, ¿será que es así? Yo toda mi vida de niñez he consumido leche. ¿Será que aumentó mi hueso? No veo que hayan sido grandes. ¿Ya? Daño de la membrana. ¿La membrana plasmática aquí se puede dañar? Sí, ya hemos visto cómo se puede dañar. Y cuando se daña, miren, ¿por qué puede ser? Allá arriba, ¿qué dice? ¿Cuáles son las causas de daño de la membrana? Ero, calcio intracitosólico o intracelular, que es lo mismo. ¿Qué más? Ese calcio produce alteraciones en el citoesqueleto y por ende aumenta la degradación de los fosfolípidos. Entonces el calcio, malo. No olviden. Calcio, tener mucho calcio dentro de la célula. ¿Cuánto normalmente tenemos dentro de la célula de calcio? 0,1 microgramos. Poquito. Pero por fuera, ¿cuánto tenemos? Es 4,5. 1.5 milimol al fuera de la célula y por dentro tenemos menos. Pero ¿qué pasa si se daña la membrana aquí? ¿Qué va a pasar con el calcio? Va a entrar a la célula y va a producir todo lo que te estoy hablando. ¿Listo? Calcio malo. Calcio malo. Lo mismo, miren. Alteración de la homeostasis del calcio. El calcio entra. Normalmente hay en la mitocondria y en el retículo endoplasmático del calcio. Disminuye el ATP, lesión celular, lesión de la membrana. Ya han visto todo esto, ¿no? ¿Qué activa el calcio? Activa fosfo, activa prote y endonucleasa. ¿Qué hace la endonucleasa en la célula? Destruye el núcleo. ¿Qué hace la proteasa? Destruye los orgánulos de la célula. ¿Qué hace la fosfolipasa? Destruye la membrana plasmática. Y eso deriva de lesión nuclear y llega a necrosis. ¿No? Ahí está lo mismo que el mecanismo de lesión. Mira, hay un infarto, la arteria coronaria se obstruye. Todo eso. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo puede constatar un fluido, digamos, sin causarle parte? Depende de qué parte del cuerpo. Por ejemplo, en el corazón,
¿Cuánto tiempo si se infarta el corazón? Digo, si se obstruye una arteria del corazón, ¿cuánto tiempo podemos rescatar? Una guía dice 2 horas, máximo 3 horas, porque ya va a empezar a hacer ¿no? Así que depende del lugar. Si tiene doble irrigación o si tiene una sola irrigación, depende mucho. ¿Será que un órgano que tiene doble irrigación se va a infartar rápido? No. A ver, anatomía, recordemos. Los pulmones reciben irrigación por 2 sistemas. El tronco pulmonar y de acá atrás, los pulmones. ¿Por dónde reciben alimento sanguíneo? Por acá atrás, la aorta, que me va a dar qué rama, las arterias bronquiales. ¿Se acuerdan de la anatomía? Arterias bronquiales y tronco pulmonar. ¿Será que el pulmón cuánta irrigación tiene? Doble irrigación, adelante y atrás. ¿Será que se puede infartar fácilmente el pulmón si se obstruye una de esas arterias? Porque lo compensa todo. Pero el corazón solo tiene una irrigación por medio de las arterias entonces se va a infartar rápidamente. Sí, porque tiene una sola irrigación de la arteria. Es lógica. Mi miembro superior, digamos, tiene alta irrigación. ¿Será que se infarta rápido? No. Así que depende de qué lugar de mi cuerpo se va a hacer el infarto. Ahora, falta unos 10 minutos. Adaptaciones celulares. Hasta aquí todo claro, ¿no? Necrosia, un pantallazo de aquí. Ya lo pueden leer después llegando a su casa sin decidir. ¿Cuántos tipos de adaptaciones celulares teníamos? 4. Ahí tenemos el primero. ¿Qué dice ahí? Hipertrofia. ¿Qué significa hipertrofia? Aumento del tamaño de las células que provoca un incremento del tamaño del órgano. Entonces, mientras más grande sea la célula, el órgano ¿cómo va a ser? Más grande. ¿No? Directamente proporcional al tamaño. Por ejemplo, ese dibujo es el corazón. ¿Qué se aumentó ahí? Miren. Diferencia este con este. De ahí arriba. ¿El qué ventrículo? ¿Izquierdo o derecho se aumentó? Izquierdo. El izquierdo. Ahí hay hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Quiénes tienen esa hipertrofia? Los pacientes con hipertensión arterial, por ejemplo. A la larga van a tener eso. ¿Y qué va a pasar con esa hipertrofia? Significa aumento del tamaño de la célula. Hay 2 tipos de hipertrofia, chicos. Patológica y fisiológica. Por ejemplo, cuando yo hago ejercicio, mi corazón va a crecer, ¿sí o no? Un poquito. Un poquito crece. ¿Hipertrofia fisiológica o patológica? Fisiológica, porque aumentó el tamaño de la célula y también aumentó, ¿qué cosa? Su irrigación. La irrigación, la angiogénesis. Hipertrofia fisiológica. Ahora, ¿qué pasa en un paciente hipertenso? ¿También crece su corazón? Sí. A ver, todos aquí atiendan. En un paciente hipertenso también su corazón crece, Sí. pero solamente crece de hipertrofia, pero crecerá de irrigación, No. de vasos sanguíneos. No. Por eso los pacientes con hipertensos se pueden infartar más rápido. ¿Se entendió o no se entendió? Entonces, ¿un paciente sedentario que no hace ejercicio puede tener un corazón grande? Sí. Sí, con hipertensión arterial. ¿Y un paciente deportista puede tener un corazón grande? Sí. Sí. Pero ese aumenta el tamaño de la célula, pero también aumenta su irrigación. Ahora, ¿qué pasa en paciente hipertenso? Solo aumenta el tamaño, pero no hay irrigación. Y esas células van a apretar a los pequeños vasos que están ahí, lo va a apretar y va a producir infarto. ¿No? Pacientes con hipertrofia patológica. Ahí está, chicos, miren. Otra causa de mecanismo de hipertrofia, resultado de unas proteínas celulares, por acción factores de crecimiento. Entonces, el corazón en un deportista va a crecer por aumento de factores de crecimiento. Factor natriurético auricular también, el aumento del tamaño del celular, pero no sé, de aquí cuando aparece, en pacientes con hipertensión o en pacientes deportistas.
Aumento del tamaño celular, pero no hay angiogénesis, no hay nuevos vasos. Hipertensión. Pero si hubiera angiogénesis, deformidad. Es distinto. ¿Qué pasó con este útero? Mira, está grandote y acá está chiquitito. Hipertrofia más hiperplasia. Pacientes que están embarazadas con su útero grandote. Y después vuelven otra vez a su tamaño normal, que es pequeño. Miren cómo ven aquí. ¿Ven harta célula? Sí. ¿Y aquí? Más grande antes. Eso, veo pocas pero más grandes. Las separó. Y no es porque haya muerto esa célula, es porque están más grandes. Aquí también hay grandotas. Y acá varias pequeñitas. Esto es lo que ocurre en el embarazo. Este es el miometrio cuando no está embarazada la paciente, y este es el miometrio cuando sí está embarazada. ¿Listo? ¿Se entendió qué es hipertrofia? Sí. Hiperplasia. ¿Qué es la hiperplasia? ¿Qué significa hiperplasia? ¿Aumenta el número de células, pero aumenta el tamaño? No aumenta el tamaño. Aumenta el tamaño, el número de células. En un órgano o tejido, en respuesta a un estímulo. Por ejemplo, el hígado, chicos, este es un hígado, ¿no? Lóbulo izquierdo, lóbulo derecho. Si yo parto un pedazo de hígado, ¿será que se regenera el hígado? Sí. Sí, eso se llama hiperplasia. Yo parto un pedazo de hígado y al tiempo se va a volver a regenerar a su misma forma. ¿No? ¿Cómo se llama esa cirugía donde yo corto un pedazo de hígado? ¿No? Ese es el procedimiento, pero esa es la parte que se tiene que hacer el trabajo. Pero ¿cuál es el procedimiento quirúrgico? A ver, ¿cómo se llama? Corto un pedazo de hígado. ¿Y cómo se llama ese procedimiento quirúrgico que yo hago? Hepatectomía. Hepatectomía. Parto un pedazo de hígado, ¿no? Y se lo trasplanto al otro paciente. Esa es la solución para la cirrosis. Hay dos tipos de hiperplasia entonces. Hiperplasia, allá arriba, ¿qué dice? Fisiológica. Fisiológica. Hiperplasia patológica. Por ejemplo, las pacientes embarazadas, ¿qué pasa con sus pechos? Se hace más grande, ¿no? ¿Y por qué se hace más grande? Está embarazada. Porque va a empezar a producir leche y necesita más glándulas mamarias. Ajá. ¿Y qué pasa cuando ya deja de estar embarazada? 5 años está sin embarazo. ¿Qué va a pasar con esa mamá? Se va a atrofiar. ¿Quién se salió con su bata otra vez? No sé, Yolanda, porque ya. Sí, es cierto. Hiperplasia fisiológica, entonces, ya hemos visto 3 ejemplos, dígame. Glándula mamaria en el embarazo o en la pubertad, por ejemplo. Lóbulo del hígado al trasplantarse se corta y vuelve a crecer. Médula ósea ante la hemólisis. Crece la médula ósea, y ese es otro tema. Hiperplasia patológica, ¿cuándo hay? Hiperplasia endometrial, eso lo vamos a ver más adelante. Hiperplasia prostática. ¿Alguien ha escuchado sobre la... Ay, tiene próstata? ¿Todos los hombres tienen próstata? Sí. Sí. Pero una cosa es cáncer de próstata y otra cosa es hiperplasia prostática. Son cosas distintas. Lo vamos a avanzar próximamente. ¿Y qué pasa si la próstata, mira, aquí está? Aquí está, ¿qué es esto? El pene. Este es el pene y este conducto, ¿qué es? La uretra. ¿Esto qué es? El escroto. Y acá arriba está la vejiga. Y abajo de la vejiga está la próstata. Ahí está normal, pero ¿qué pasa acá? Creció. Hiperplasia prostática. Creció la próstata. ¿Será que la persona puede orinar ahí? No puede. No puede orinar o le va a costar orinar. ¿Y qué va a pasar con su vejiga? Frecuentemente estos pacientes tienen orina por rebosamiento. ¿Qué significa orina por rebosamiento? Sin que él quiera orinar, le sale espontáneamente la orina. Hiperplasia prostática. No. Entonces, esta es una hiperplasia de tipo patológica.
¿Ya? Las verrugas. Por ahí alguien tenía verrugas, no sé quién tenía, uno de los alumnos. Me dio la mano y ahí había una verruga. No sé quién es, por ahí debe estar. Esas verruguitas son hiperplasia de piel, ¿no? ¿Quién me produce esas verrugas que ya están viendo arriba? Esas verruguitas aquí. ¿Quién me las produce? ¿Qué virus? El papiloma humano. Virus del papiloma humano. Esa hiperplasia está inducida por un virus. Entonces, ¿es fisiológica o patológica? Patológico. Patológica. Listo. Dígame. Los queloides no se forman en la piel. Los queloides, esos son cicatrices. Por un aumento de la expresión de factores de crecimiento para la cicatriz. Ese es otro tema. ¿Ya? Ese es otro. Mecanismo de hiperplasia. Nuevas células hormonales, ya. Ese ya es un bicho. ¿Preguntas? No. A ver, escuchen chicos, ¿qué dice su compañero? No solamente que quiero saber cuál es el precio entre hipertrofia y hiperplasia, porque quiero una gran Claro, pero ahí aumenta el número, pero se mantiene, ahí aumenta el número, pero se mantiene el mismo tamaño en la hiperplasia. A ver qué dicen chicos. En la hipertrofia solamente se aumenta el número de células, se mantiene. Y en la hiperplasia se aumenta el número, pero el tamaño de células se mantiene. Una célula. Solo está el número, sí, pero puede ser el mismo tamaño. Pero en el embarazo hay los dos. Hiperplasia y hipertrofia. Crece el número de células y debe crecer el tamaño. Hay esa relación, existe. ¿Ya? No todo es pues, perfecto, que es como la atrofia. A ver chicos, todos atiendan, después van a falar. ¿Ya? ¿Atiendan chicos? ¿Ya va a hora? Sí. Ya es hora. ¿Ven? Vamos a chequear. Uy, 49 ya. Ya, esto aquí terminado. ¿Listo? A ver, atrofia. ¿Qué es atrofia? Disminuye, ¿qué dice? El tamaño del órgano y el número de células. Las dos cosas reducen. Reduce el tamaño y el número de células. Por ejemplo, cuando yo hago ejercicio, ustedes hacen ejercicio y están haciendo un musculando o levantando. En una semana dejan de hacer, ay, me siento más flaco. Eso, ¿no? Faltó creatina, no sé, whey, proteína, no sé qué les faltaba. Entonces, ahí está, miren. Ahí dice activo y inactivo, pero en realidad es un ejemplo. Aquí está hipertrofiado y aquí está atrofiado. Porque no lo necesita el cuerpo. Por eso lo atrofia. No lo necesita. Por ejemplo, ahí, atrofia fisiológica. Y atrofia patológica. ¿Cuándo es? Atrofia por desuso. Después de dejar de usar los músculos, ¿qué van a pasar con los músculos? Se van a atrofiar. Atrofia por desnervación. Cada músculo está nervado, ¿no? Por un nervio. ¿Qué pasa si yo tengo una enfermedad de los nervios y se destruye esos nervios que irrigan mi brazo? ¿Qué va a pasar con los músculos? Se atrofian porque no lo están usando, no hay inervación. Por nutrición inadecuada. ¿Será que si yo dejo de yo soy bien musculoso y dejo de consumir proteína, qué va a pasar con mi músculo? Se va a atrofiar. Lo mismo, están en silla de ruedas y sus pies están utilizando. Entonces, ¿qué pasa con esos músculos? Se atrofia. Atrofia por desuso se llama. Bajo flujo sanguíneo del tejido, sí, también. Si no hay mucha sangre, se achica. Por presión y nutrición mala. Por ejemplo, aquí, este cerebro es normal. Pero este cerebro, ¿qué pasó con este cerebro? Hay varios surcos, ¿no? Profundos ahí. Se atrofió el cerebro por isquemia, por falta de irrigación. ¿Sí? No, por falta de uso no. Y allá arriba, el cerebro, ¿qué tiene allá arriba? Miren. Allá arriba algo rojo tiene. Una hemorragia. Una hemorragia. ¿Qué va a pasar con esa parte del cerebro? Lo está comprimiendo. Y esa parte que lo está comprimiendo el cerebro, ¿será que
¿Tiene irrigación? ¿Se lo está comprimiendo la sangre? No. Se hace atrofia por compresión. Y el cerebro se achica porque lo están comprimiendo, lo están empujando. Y este último. Sí, ya es tarde. Ya no va a haber mucho. ¿Muy tarde ya? Sí, ya no va a haber. Ya tenía aquí su pregunta, mire, el doctor. No, ¿Seguro, seguro? ¿Para la próxima? Para la próxima, chicos, ¿ya? Vamos a terminar con esta.